tema de esta mañana tiene que ver con una escalera también. Así que vamos a hablar, no sabía que estaban en este proyecto, pero justamente con esto vamos a hablar de dos hermanos peleados entre sí y que uno de ellos, huyendo del otro, en alguna triste noche que tuvo allí, vio una escalera, un poco más grande que esta, de la tierra al cielo, ¿no? Así que déjenme contarles brevemente algo de estos hermanos. Ustedes saben, en toda casa donde hay dos o más hermanos hay peleas, esto es así, adventistas, no adventistas, creyentes, no creyentes, en todos lados donde hay por lo menos dos, uno solo no, porque es imposible que pelee solo, pero donde hay dos o más hermanos hay peleas. Y acá en esta familia había muchos condimentos para que se peleen, ¿no? No eran chicos, ya eran grandes, ambos hermanos, pero mis hermanos, papá y mamá, ¿no es cierto? Tenían preponderancia por uno de sus hijos, Isaac y Rebeca, ¿no? Uno se inclinaba por Esaú, la mamá se inclinaba por Jacob, y ahí empezaban los problemas familiares, ¿no? Y se armó más grande el problema cuando venía el momento, cuando el papá, grande ya no veía. La Biblia dice viejo, como hoy mencionabas vos en la escuela sabática, ¿no? Pero algunos dicen, no me digas viejo. Así que la Biblia dice que era viejo, pero yo voy a decir anciano, ¿no? Era anciano, entrado en día ya, y entonces tenía que repartir la herencia, literalmente la herencia, ¿no? Pero la herencia englobaba muchas cosas que la Biblia llama primogenitura. La primogenitura, entre otras cosas, recibe también una doble herencia. Así que fíjense, ¿no? El hijo que recibía la primogenitura, hoy parecería totalmente injusto, ¿no es cierto? Pero no en aquella época, recibía doble herencia. Así que no te asustes si sos hijo o hija, hoy en día no creo que va a ser así en tu casa, ojalá que sea parejito, se te dé una mitad si son dos. Ahora, en la época bíblica, recibieron doble porción. ¿Por qué, mis hermanos? Primeramente, porque iba a ser el sacerdote de la familia. Había una connotación muy espiritual acá, ¿no? Esaú estaba preocupado por la herencia material, esa es la verdad. Ahora, lo que incluía, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con esta bendición especial, la primogenitura, era liderazgo familiar. Cuando el papá ya no estuviese, iba a ser la cabeza, así llamada, ¿no?, de la familia. Tendría una bendición especial, sería el sacerdote de la familia. Tendrían ciertas protecciones legales también los primogénitos, y debía tener la responsabilidad también, junto con los privilegios y la responsabilidad de cuidar a la familia. La mamá en este caso, ¿no es cierto?, los hijos, los hermanos menores, él sería el hermano mayor. Ahora, déjenme decirles algo, ¿no? Y ahora vamos a leer el texto bíblico, ¿no? ¿Cuál era el tema acá? ¿Por qué era la pelea, no? Bueno, uno quería los bienes materiales, el otro, Jacob, quería y le interesaba mucho la parte espiritual, verdaderamente era así, ¿no es cierto? Y nuestra hermana Juay comenta esto, donde uno le interesaba bien lo material, el otro era más espiritual, y le interesaba las bendiciones espirituales, ser el sacerdote, ¿no es cierto?, quien guiase a su familia. Y entonces, ambos habían nacido el mismo día, ¿no? Mellizos. Pero bueno, había uno que había nacido primero, quizás, no sé, minutos, media hora, no sé, horas, no sé cuánta diferencia. Y entonces, Esaú sentía que le correspondía a él, y Jacob sabía por su mamá que era el elegido, y Dios había visto en Jacob todos los atributos para que pueda ser el elegido por Dios y ser el primogénito, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Yo relato la historia porque la mayoría conoce, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, en algún momento Jacob dijo, bueno, yo siento que Dios me va a nombrar, Dios me va a llamar para esto, pero voy a tomar un atajo. Ya mi papá está por dar la bendición, me voy a disfrazar de mi hermano,
y voy a hacer que reciba esto, dando una ayudita a Dios. Dios iba a encargar de dársela. Pero él quiso hacer se entiende, ¿no? Cortar un camino, es como cuando, no sé, tenés una deuda en la municipalidad por impuestos y es la iglesia y vas y pedís ahí que, bueno, vamos, rebajame algo, no sé, algo vieron, se entiende, ¿no? Es la iglesia, lo hice por la iglesia, no. Dios no necesita que tomemos atajos, ¿no es cierto?, donde hagamos mal las cosas. Si la promesa de Dios era para Jacob, Dios la cumpliría de alguna u otra manera. Este hombre se apuró, no obró bien, obviamente, le mintió a su padre, engañó a su papá, también a su hermano, ¿no es cierto? Y ahí se armó un tremendo problema familiar, donde los problemas en la familia, en aquel momento histórico, ¿no es cierto?, se resolvían violentamente. Literalmente, y no lo digo simbólicamente, literalmente, Esaú quiso matar a su hermano, ¿se entiende, no? Y por eso él huye y tiene que irse, ¿no? Algo que parecía ser una bendición, algo que iba a ser una bendición para él, terminó siendo un trago muy amargo. Por eso vamos a leer juntos la palabra de Dios. Acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 28. Relaté parte de la historia de la familia, ¿no es cierto?, de estos hermanos. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. 28, 10. ¿Lo tenemos? Leo entonces. Después de todo este problema que hubo en la familia, Jacob salió de Beerseba y se fue a Aram. Llegando a cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y fíjense lo que usó de almohada, Tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tremenda noche estaba pasando este hombre. Y ahí viene la bendición de Dios, ¿no? Y soñó, y aquí una escalera apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Versículo 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promesa ya hecha a Abraham, su abuelo, a Isaac, ahora a Jacob. El 15, fíjense qué hermosa promesa también, ¿no? He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y se dio cuenta, ¿no?, que era más que un sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. ¿Cuántas veces está el Señor al lado nuestro? Nos sentimos solos. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, pero no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, ¿no? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículos 20 hasta el 22 leo. E hizo Jacob un voto y dijo: si fuere Dios conmigo, que así va a ser, por supuesto lo he prometido, si me guardare, que así va a ser en este viaje, y me diere pan para comer, vestido para vestir, así lo hizo Dios, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya era su Dios, pero estaba haciendo un pacto. Y el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti.
Ustedes conocen este relato seguramente, los que leemos la palabra de Dios, y conocemos en detalle, ¿no es cierto?, este problema que hubo en esta familia. Ahora, queridos hermanos, hay momentos en la vida en los cuales enfrentamos incertidumbres. Hay momentos en la vida donde se nos viene la noche. Hay situaciones en las cuales todos enfrentamos, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, todos pasamos por noches oscuras en la vida, ¿no es cierto? Todos pasamos por el valle de sombra y el valle, ¿no es cierto?, de muerte, de aflicciones. Nos gusta, no nos gusta, queremos pasar por esto, no queremos pasar por esto, siempre le decimos, Señor, que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto, ¿no? Es algo natural, no fuimos creados ni formados para enfrentar tremendas aflicciones, mis hermanos. Ahora, mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentarlas. Algunas veces, como Job, sin ser partícipe de ningún mal. Algunas veces vamos a enfrentar luchas sin que hayamos pecado ni hayamos errado el camino. Simplemente por vivir en este mundo pueden venir enfermedades, un ladrón te puede robar, podés caer en una desgracia económica, podés tener un hijo que se aparte y caiga en las drogas. Todo esto puede pasar sin que papá y mamá sean culpables, ¿no es cierto? Pero también muchas veces nos pasa lo otro, ¿no es cierto?, lo que le pasó a Jacob. Caemos en problemas porque nos apartamos del Señor, porque le decimos, Señor, quédate aquí, déjame que voy a vivir yo solito esta parte de mi vida, y entonces caemos en un pozo de desesperación, diría David, ¿no es cierto?, en el Salmo 40, en el lodo de la desesperación, en un lodo cenagoso. Y es en esos momentos, mis hermanos, donde nos damos la cabeza contra la pared o contra el piso. Acá, bueno, Jacob terminó acostado en una roca, en una piedra como almohada, ¿no es cierto? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué habrá experimentado este hombre que quería ser la cabeza de la familia y terminó huyendo de su hogar, sabiendo que su padre era grande, su mamá también? Ya cuando volvió, ¿no es cierto?, ya no estaba su papá allí, y él tuvo que trabajar, fue engañado también, pero igualmente perseveró, ¿no? Perseveró, y por el amor de una mujer también perseveró, ¿no?, para trabajar para conseguir a su esposa. Ese detalle lo dejamos. En segundo lugar, mis hermanos, en tiempos de crisis no estás solo, Dios está contigo, con la iglesia también. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, dijo el Señor? Hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Entonces, en los momentos de mayor dificultad, cuando se nos viene la noche, cuando nos dimos la cabeza contra la pared, cuando enfrentamos lucha por nuestros propios pecados, o cuando enfrento problemas, aunque no haya pecado, pero necesito de un auxilio, de una mano que sostenga la carga porque yo no puedo solo, es ahí donde el Señor nos dice, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, ¿no? La presencia permanente y constante de Dios, la protección divina, esta, mis hermanos, nunca se acaba. Incluso si estás como el hijo pródigo o si estás como Jacob, envuelto ahí por el pecado mismo. Dios no hace como hacemos muchos de nosotros, ¿no? Viste, yo te había dicho, no te vayas por ahí, pero te lo dije una vez, 2 veces, 10 veces, escucha, ¿no? El papá diciéndole al hijo, ¿no? Dios no obra así, mis hermanos, Dios no obra así. Dios te toma y te levanta, te viste de vestiduras blancas, te dice, no te condeno, te perdono. Eso sí, no peques más para que no vuelvas nuevamente a caer en el pozo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuántas veces nosotros somos como aquel hijo pródigo, como aquel Jacob, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, estoy contigo. Fue en esa noche, mis hermanos,
donde seguramente, si bien era un creyente, Jacob, donde seguramente fue un momento de reconsagración plena y hasta quizás de conversión genuina, no lo sé, ¿no es cierto? Pero podría ser que, vieron que alguno es adventista de cuna, como decimos, ¿no? Creyente de cuna, pero nunca lograste tener un encuentro personal con el Señor y lo tuviste. Bueno, en ese momento uno infiere que fue una noche tan especial para este hombre, que fue un momento de reconsagración plena. Y en ese momento Dios le promete, ¿no es cierto?, lo que le había prometido a su abuelo, a su padre, la seguridad de que él iba a estar con él, Dios iba a estar con él, con Jacob, no lo iba a abandonar, y que no solamente eso, cuando él volviese iba a venir, ¿no es cierto?, las mayores bendiciones. Y así fue cuando él volvió, ¿no es cierto? En momentos difíciles, mis hermanos, es bueno recordar cómo Dios ya me ha librado de otras, sabiendo que me va también a librar de este momento. No haciendo mi voluntad, sino la del Señor. No de la forma que yo quiero. No seamos como esos niños caprichosos, ¿no? Pedirle a Dios esto, yo quiero esto. No, otra cosa, si no me das esto, no es bendición de Dios. No le pidamos esto, ¿no? Señor, te suplico por esto, pero que se haga tu voluntad. Estoy enfermo, quisiera sanarme, tú tienes el poder, pero Señor, lo dejo en tus manos. Si sano o si no sano, seguiré confiando en ti, ¿no es cierto? Y Dios va a hacer algún milagro, lo va a hacer en algún momento, no sabemos cuándo, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuántas veces sentimos que estamos tan lejos del Señor que no podemos ser benditos por Él, que no soy digno, ¿no? Los predicadores nos pasa esto, ¿no? Vas a predicar en esta semana cuando tuviste tus luchas, el pastor, ¿no es cierto? Vas a orar ahora cuando cometiste un pecado. Bueno, estas cosas nos pasan a todos. Mis hermanos, querida iglesia, Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, si leen el texto bíblico, ¿no? Jacob volvió de su destierro, volvió ya rico, ¿no es cierto? Y cuando volvió se encontró de vuelta con su hermano. Yo termino la historia porque el tiempo va avanzando. Y su hermano seguía con ganas de matarlo, después de tanto tiempo. Pero Dios intervino, Jacob humilde, respetuoso, se reconciliaron, ¿no? Dios transformó a este hombre seguramente en esa noche en un hombre mentiroso, un hombre que engañó a su padre, un anciano padre, le pesaban los pecados, le pesaba, ¿no es cierto?, ese sentimiento de culpa, pero ese hombre fue cambiado, fue renovado, ¿no? Algunas veces, algunas personas necesitan llegar al extremo para después resurgir, ¿no es cierto? Algunas personas necesitan, no digo que esté bien esto, ¿no?, pero en algunas personalidades, ¿no es cierto?, en algunas personas no paran hasta que llegan a un límite. Y a veces se dice, ¿no?, que la necesidad de la persona es la oportunidad divina, ¿no?, la oportunidad de Dios. Bueno, este fue el caso de Jacob. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido, nos hemos visto ahí tirados, deprimidos, derrotados, sucios por el pecado, ¿no? Y Dios dice, yo te perdono, no te voy a dejar así. Si caíste 70 veces, 70 veces 7 te voy a perdonar. Creo que ninguno ha caído tantas veces, espero que no, ¿no es cierto? Menos en el mismo lugar, ¿no? Pero esa es la misericordia de Dios. Ese es el misterio divino, uno de los misterios, ¿no es cierto? El amor de Dios, la gracia. Pero ¿cómo puede ser, Señor, que perdones una y otra vez? Si lo hizo con rebeldía, lo hizo sabiendas. Dios perdona, ¿no? 100% amor, 100% justo. Esa combinación perfecta que solamente Dios la tiene. Y se ve en el caso de Jacob. Mis hermanos, pero quiero ir avanzando a la última parte.
En los versículos finales, Jacob se consagra, eleva un altar, esa misma piedra que fue de tropiezo, ¿no es cierto?, por así decirlo, ahora es un altar. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser una piedra un lugar que me duela? Una piedra un lugar que estoy incómodo, y cómo cuando me encuentro con el Señor, esa misma piedra ahora es un lugar, ellos utilizaban eso, un altar de adoración. Qué interesante, ¿no? Mismo elemento, puede ser una señal de derrota sin Cristo, o mismo elemento, una señal de adoración, ¿no? Según cómo lo tomes, ¿no? Dice el texto bíblico que Jacob se consagró a Dios, vio esa escalera famosa, ¿no es cierto? Dijo, acá está el Señor, acá está Dios. No fue una imaginación mía, no fue un sueño de la cena que tuve, que no la tuvo seguramente esa cena. Él sabía que Dios le estaba diciendo, estoy contigo. Y para que te quede claro, te muestro esta escalera, donde el Señor y sus ángeles están permanentemente al auxilio, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Y en ese momento, mis hermanos, de consagración, en ese momento de entrega, y repito, cuando este hombre entregó su corazón por completo a Dios, dejó de pensar en la primogenitura, si había doble herencia, era muy rico de paso su padre. Cuando él se consagró a Dios, le dijo, Señor, me consagro a ti, aparte de darte corazón, te devolveré todo lo que tú me des. No tenía nada ahí, no tenía nada. Él no podía dar nada, no podía dar una ofrenda, no podía diezmar, no tenía nada ahí. Ahora, cuando volvió, mis hermanos, hoy diríamos era un multimillonario, ¿no? Y fue fiel a Dios. De todo lo que Dios le daba, la 10ª parte apartaba para el Señor y seguramente también daba en ofrendas, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto y por qué hago esta mención, mis hermanos? Porque no sirve que demos a Dios como quien paga un impuesto, un tributo al templo. No sirve eso, no sirve, ¿no? No sirve darle a Dios enojado. Uy, Señor, tengo que darte esto. ¿Cuántas cosas que haría yo con este dinero, ¿no? Con este diezmo, ¿no? Pero mis hermanos, cuando me consagro a Él, cuando mi corazón busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo otro viene por añadidura. Voy a entregarle lo que es de Él, ¿no es cierto? Le entregaré lo que es de Él. Si Él me da el 100 de algo, le entregaré el 10 para el Señor, y no así conforme, le daré también ofrendas, ¿no es cierto? Le daré el diezmo y le daré ofrendas. Si lo vemos como pagar algo, es una carga pesada, que seguramente Dios te dice, mira, guardala, y cuando entiendas esto, vení, dalo, ¿no es cierto? Pues si lo vas a dar mal, no va a servir. Mis hermanos, cuando damos para el Señor, lo tenemos que hacer en base a una consagración. Lo doy porque estoy con Él, y de lo recibido de su mano le doy, y porque confío, que ese es un paso de fe también, no estoy dando porque me sobra. Si a alguien le sobra algo, me avisa, y hay gente haciendo cola que le va a decir, si te sobra algo, dame. Entonces, yo sé que no vamos a dar de sobra. Señor, no me sobra nada, no me sobra nada. Pero Señor, en tu nombre, echo a la red. Y mis hermanos, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios abrirá las ventanas de los cielos, derramando bendiciones hasta que sobreabunde. Qué bueno sería que terminemos este año, que ya estamos, ¿no es cierto?, a semanas, que podamos terminar este año sabiendo que todo lo que tengo es del Señor. Y si es de Él, hagámonos socio del Señor. Vamos juntos, Señor. Quiero darte lo que te corresponde.
y sé que me bendecirás. Y si aún la higuera no florece, y si aún no hay animales en el corral o en la majada, si aún y todo eso, igualmente seguiré siendo fiel al Señor. Porque, mis hermanos, tampoco la idea es, Señor, yo te doy 10, pero devolveme 20, si no, no es negocio para mí. Si yo te doy 10 y no me das nada, no. Ahí a mí no me cierra ese número. Así que, Señor, yo te doy y me siento a esperar que me des el doble o el triple. No es, así no funciona esto, mis hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe. Nos movemos por fe. Y ser fieles a Dios en la mayordomía es un acto de fe también. Le estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. Señor, dejo en tus manos esto. Señor, confío en que tú me vas a ayudar para que nada me falte. Y mis hermanos, con esto termino, a Jacob no le faltó nada. A Jacob le sobreabundaron las bendiciones, espirituales primero y también de las otras. Un hombre rico también con su familia. Ojalá, y Dios quiere, que podamos crecer en la mayordomía, que podamos crecer, mis hermanos, en fidelidad, que podamos saber que no estoy solo. Señor, avanzo contigo. Señor, te dejo esto en tus manos, tú vas a multiplicar, seguramente lo vas a hacer, pero así todo te lo doy sabiendo que tenemos tesoros en el reino de los cielos. Y pronto, cuando venga nuestro Salvador, nos dará a cada uno la recompensa mayúscula, la vida eterna, donde estaremos viviendo con Él por la eternidad. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a que podamos seguir viviendo por fe y que podamos ser fieles mayordomos en la causa del Maestro. Que Dios te bendiga.